Diputados, César María Flora, Guillermo Rosario Melo, Emil Alexander Rincón Marte, Victorino Reyes Navarro, Ángel de los Santos, Norby Rodríguez Jiménez y Juan Samuel Ogando Solís. El Ministerio Público para este proceso le ha sindicado a los imputados la violación del Código Penal en los artículos que detallan en su acusación, que básicamente tipifican la asociación de malhechores y asesinato. Esto en perjuicio de Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, así como la asociación de malhechores y la tentativa de homicidio respecto de las víctimas Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Páez. Y de manera particular, con relación a los imputados Domingo Perdomo Reyes y Anthony Castro, fue sindicado, además de los artículos anteriores, el tipo penal de porte ilegal de armas de fuego. El Ministerio Público, en el transcurso de sus alegatos y hasta la fecha en que concluyó, requirió en síntesis que a los imputados se les sea condenado a cumplir la pena de 30 años en reclusión mayor, y respecto del imputado Norby Rodríguez Jiménez, que se ha condenado a la pena de 5 años, suspendida de manera total bajo las disposiciones del artículo 341. En ese mismo orden, la defensa, en contra del aspecto penal, los querellantes, Emerita Marte, Marino Muñoz Concepción, a través de sus abogados, se adhirieron parcialmente a las conclusiones exhibidas por el Ministerio Público, solicitando solamente en cuanto a Norby Rodríguez Jiménez que la misma sea cumplida de manera íntegra. Solicitamos sus peticiones civiles, tanto en contra de los imputados como del tercero civilmente demandado. Asimismo, la de los querellantes Eusebio Díaz, Carmen Ferrera, Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Páez se adhirieron de manera parcial a la petición del Ministerio Público y nos han solicitado que todos los imputados, incluyendo a Norby Jiménez, sean condenados, a Norby Rodríguez, que sean condenados a la pena de 30 años, y estableciendo igual sus pretensiones civiles con relación a los imputados del presente proceso. Por su lado, la defensa técnica, en sentido común, ha solicitado la sentencia absolutoria a favor de sus representados, conforme a la disposición normativa del artículo 37, numeral 1, 2 y 3, así como ordenar el cese de las medidas de coerción que han sido dictados en contra de ellos. En adición a sus conclusiones, y de forma incidental, las defensas técnicas de Emil Alexander Rincón le han remitido en su tribunal la institución probatoria de unas interceptaciones telefónicas que le fueron hechas a sus representados, y la defensa de Victorino Reyes Navarro nos ha solicitado por igual que declaremos la violación de cadena de custodia con relación a un elemento probatorio del informe balístico. En el presente caso, el tribunal ha realizado, como para todos los casos penales, una valoración de todos los elementos probatorios, porque las pruebas, o lo que digan las pruebas, es lo que va a determinar la ocurrencia o no de los hechos. Pero, como bien se adelantaron en su parte final el Ministerio Público, y así lo hicieron algunas de las defensas, existen algunos hechos que no han sido controvertidos y que han sido debidamente demostrados, y que resultan de relevancia o resultaron de relevancia para el tribunal al momento de su deliberación, porque a raíz de esos hechos no controvertidos y que fueron probados, fue que se realizó el análisis de la mayoría de este tribunal y, por qué no, también del voto disidente. Dentro de estos hechos no controvertidos, señalamos la ocurrencia propia de que el 30 de marzo de 2021 ciertamente se hizo una denuncia en la ciudad de Bonao por el ciudadano Santiago de Jesús Bonifacio a las autoridades policiales de Bonao, donde presuntamente un vehículo modelo Sonata color blanco con dos desconocidos
y uno de ellos portaba arma de fuego, le habían sustraído algunas de sus pertenencias. Posterior a esto, hay una información provista por la radio de la Policía Nacional por Luisandri Reyes Tiburcio relativa a ese carro que va en dirección de Bonao hacia Santo Domingo. Y se tuvo contacto con el diputado César Mariñez Flora por esa radio de comunicación, que era el encargado en ese momento, o el comandante, o el G1, como tenía la denominación, en esta localidad de Villa Altagracia. Paralelamente a esto, fue acreditada la presencia de las víctimas Elisa Muñoz Marte, Joel Eusebio Díaz, Claudio Alberto Ramírez Lamay y Carlos José Pérez Báez, que se encontraban en una actividad religiosa en la comunidad de Los Ganchos, aquí en el municipio de Villa Altagracia. Y al finalizar la misma, estos abordaron un vehículo Kia, color blanco, sin bumper trasero, con destino hacia Santo Domingo. Los ciudadanos César Mariñez Flora, en ese momento tenía el rango de coronel y se encontraba en el destacamento policial de Villa Altagracia, abordaron y ordenó abordar a Victorino Pérez Navarro, Ángel de los Santos, Emil Alexander Rincón Marte y Guillermo Rosario, que no se encontraba de servicio en ese momento, pero el coronel Mariñez le dio la orden de que abordara la camioneta propiedad de la Policía Nacional para dirigirse al kilómetro 45 de la autopista Duarte, para allí hacer un retén frente al hotel Cabaña Mi Primavera. Posteriormente llegaron dos unidades motorizadas compuestas por los policías Domingo Perdomo Reyes, Norty Rodríguez Jiménez, Juan Samuel Obando Solís y Anthony Castro. Y estos agentes, bajo la dirección del entonces coronel César Mariñez, procedieron a realizar todos un retén en el lugar antes mencionado con aras de obstaculizar el tránsito en dicha autopista. Algo muy importante de esto es que tenemos que tener en cuenta de que todos los imputados en ese momento eran agentes policiales. Y este es el punto neurálgico de los hechos acreditados más importantes, porque a raíz de esa condición de policía es que le estamos haciendo la evaluación de toda la conducta. Ustedes como ciudadanos no son ciudadanos ordinarios, son ciudadanos que tienen conocimientos especiales en esta materia de armas de fuego, que tienen conocimientos especiales en táctica, que tienen conocimientos especiales en este tipo de situaciones. Y en base a eso fue que se procedió a realizar la evaluación de la conducta. Igualmente fue acreditado y no fue controvertido que durante el trayecto de las víctimas fueron interceptados en el kilómetro 45 de la autopista Duarte por el retén que ya había sido ordenado y dirigido por el ciudadano César Mariñez Flora. Producto de ese retén, en el que se trata los agentes policiales que se encontraban bajo la dirección del coronel, realizaron una primera ráfaga de disparos. Luego esa ráfaga se detuvo y el vehículo en donde iban las víctimas se desplazó hacia la mano izquierda. Y ahí, en ese desplazamiento, ocurrió la segunda ráfaga de disparos. Estos disparos llegaron a un total, o lograron impactar un total de 33 impactos de bala en el vehículo donde iban las víctimas. Ahí se le ocasiona la muerte a Joel Eusebio Díaz, a Elisa Muñoz Marte, y queda lesionado Claudio Alberto Ramírez Lamay y Carlos José Pérez Báez, que resulta ileso. Posterior al hecho, también quedó acreditado y no fue controvertido que
El ciudadano César Mariñez Lora, en ese momento coronel y comandante de este distrito judicial, ordena hacer varios disparos a la camioneta propiedad de la Policía Nacional, para lo cual encarga al mayor de la policía, Heriberto Muñoz, y a los apisados Domingo Perdomo, Juan Samuel Ogandos y Arnoldo Rodríguez, quien iba manejando el vehículo. Quienes lo hicieron, se dirigieron a las orillas del río Las Represas y realizaron los 2 disparos a la camioneta. Estas premisas son no controvertidas y han sido debidamente demostradas con los elementos de prueba que constan en el expediente. Ahora, ¿qué hechos resultan controvertidos y fueron los esenciales para hacer la valoración probatoria? La circunstancia precisa y concreta en que se produjo la muerte de Elisa Muñoz Márquez y Joel Eusebio Díaz y las heridas de Claudio Alberto Ramírez Lamay, y la participación de los imputados en los hechos que narra el Ministerio Público. Antes de entrar a hacer las consideraciones del fondo, es necesario referirnos a los incidentes que ya hemos mencionado, tanto de Emilia Alexander como de Victorino Reyes, en cuanto a la exclusión probatoria de un lado de la interceptación telefónica y en cuanto al otro la declaración de la violación de la cadena de custodia. Hemos evaluado todos los elementos probatorios y específicamente lo que nos han establecido estos 2 imputados, y el tribunal ha entendido que los argumentos que han dado, tanto la defensa de Emilia Alexander como de Victorino Reyes, no han sido confirmados con esos elementos probatorios. Y las irregularidades que se han establecido por los cuales solicitan esas exclusiones tampoco fueron demostradas y por lo tanto el tribunal procedió a su rechazo. Aclarada esta situación, aquí entra un punto neurálgico en el aspecto del análisis que se ha realizado por la mayoría del tribunal, y es sobre la asociación de malhechores y el presunto asesinato que fue organizado por los imputados y que le acusa el Ministerio Público. Para eso, la mayoría del tribunal hizo algunas acotaciones. Aquí hubo, como quedó no controvertido, denuncia de la comisión de un robo en la comunidad de Bonao. Aquí hubo un vehículo con características similares y sobre todo una característica muy particular, que era que no tenía el bumper trasero y que coincidía con el vehículo que presuntamente había realizado las acciones delictivas en la comunidad de Bonao. Y también quedó acreditada la llamada o la comunicación o la información que se dio desde el operador que se encontraba en Bonao a el comandante en ese momento, César Mariñez Lora, aquí en Villa Altagracia, y que a raíz de esto, o sea, producto de esa comunicación, fue que se realizó el retén. Ante este análisis, la mayoría de este tribunal ha considerado que el hecho de hacer ese retén no implica, o no podemos deducir que esto implica una asociación de malhechores. No implica una asociación de malhechores porque no se comprueba el designio previo por parte de los imputados de aunar voluntades para cometer asesinato por el hecho del retén. Entonces, como esos elementos de pruebas que aporta el Ministerio Público no nos fueron suficientes para entender que por el simplemente hecho del retén se hubiese realizado esa asociación de malhechores, tampoco se nos ha demostrado que se dio lugar a que se preparara un asesinato, a que se diera lugar a una premeditación. Tomando esto en cuenta, es que este colegiado en mayoría entiende pertinente hacer una evaluación individual de cada una de las conductas de los imputados en el presente proceso. Y ahí sí hacemos uso de la teoría del dominio del hecho que ha señalado el Ministerio Público en su acusación.
contrario a lo que una de las defensas, o alguna de las defensas, pero en especial la defensa de César Mariñez Lora, había manifestado que era contrario al principio de legalidad y señalaba una sentencia del Tribunal Constitucional que resalta la importancia del principio de legalidad en materia penal, pero el mismo Tribunal Constitucional, en una sentencia de este mismo año, de agosto de este mismo año, ha reconocido que el uso de la teoría del dominio del hecho, sobre todo cuando hay participaciones múltiples en un mismo ilícito, no resulta ser contraria al principio de legalidad. Y tomando esto en cuenta, procedimos, la mayoría del tribunal, a hacer una evaluación individual de cada una de las conductas de los imputados que se encontraban en ese momento. Iniciamos entonces con el imputado Guillermo Rosario. A Guillermo Rosario se le ha retenido el hecho de haberse asociado y haber participado en el ilícito, pero ya lo hemos descartado esto. Y a este se ha acreditado que se encontraba de servicio, ocupaba el rango de raso en ese momento y por instrucciones de César Mariñez Lora, a pesar de que se encontraba fuera de servicio, se ordenó que se abordara la camioneta y se trasladara a participar del retén que se iba a hacer en el kilómetro 45 de la autopista Duarte. En el análisis probatorio que hemos verificado de todas las pruebas, se ha determinado que este tenía una de las armas que estaban en el hecho asignadas y que la portaba en ese momento. De esas armas se accionaron varios disparos, porque se encontraron varios casquillos. Y uno de los disparos que se encontró en el cuerpo sin vida de Elisa Muñoz fue precisamente uno de los disparos que salió del arma que accionó Guillermo Rosario, así como de otros colectados al momento de levantar el cadáver, que también coincidía con el arma de fuego de Guillermo Rosario, y igual en el estribo de la puerta delantera derecha y en el piso del asiento del pasajero. Es importante que se sepa que al momento de nosotros evaluar la prueba estrella, como muchos la denominaron en este proceso, que fue el informe balístico, este elemento fue vital, y si le damos la razón a los que lo mencionaron, porque de ahí pudimos verificar la intención que se tenía dependiendo del lugar donde fueron impactados los disparos. Una de las defensas, o alguna de las defensas señaló que ese no fue el propósito de la prueba, pero las mismas defensas fue que trajeron con las preguntas que realizaron esa intención probatoria, y a raíz de eso porque el tribunal lo determinó. Entonces, tomando en cuenta los puntos vitales, los disparos o los impactos que salieron del arma de Guillermo Melo, y evidentemente el impacto mortal que fue el que le quitó la vida a Elisa Muñoz Marte, es que se puede retener que esa conducta realizada en ese momento preciso es una conducta reprochable penalmente y que por lo tanto ha lugar a retener en contra de este una responsabilidad penal, porque se demostró la intención de haber cometido o de querer realizar la acción de quitar la vida. No a lo mejor a Elisa Muñoz, sino en el pensamiento de que ahí venían las personas que estaban siendo denunciadas desde Bonao. Pero como señaló uno de los ministerios públicos, en nuestro derecho penal, el error en la persona, equivocarse de persona para matar, no tiene ninguna situación relevante. Porque al efecto, lo que el legislador castiga es matar. Y eso se ha comprobado en el caso de Guillermo. En cuanto a las demás conductas que no han sido retenidas, evidentemente el tribunal va a eliminar los tipos penales que ha establecido el Ministerio Público en su contra. En cuanto a los imputados Ángel de los Santos
y Victorino Reyes. Ocurre una situación. Igual, ambos portaban armas de fuego al momento de la ocurrencia de los hechos. Portaban sus armas de fuego al momento de la ocurrencia de los hechos. Y esas armas de fuego, según el informe balístico, también dispararon. Según el informe balístico, también, esas armas de fuego y los disparos que realizaron impactaron al vehículo. Pero no solamente lo impactaron, sino que lo impactaron en puntos vitales. ¿Cuáles son esos puntos vitales? Del arma de Ángel de los Santos se realizaron varios disparos, pero los impactos que se hicieron, que salieron de esa arma, se encontraron en la puerta lateral derecha del vehículo y en la puerta trasera derecha del vehículo. Igual, con Victorino Reyes, los disparos realizados impactaron en el vehículo, en el asiento lateral, en el asiento delantero derecho del pasajero y en la parte superior del vehículo, en la parte, creo que se llama el estribo superior de lo que hace la puerta se cierra. Esto nos da a entender, por las motivaciones que vi anteriormente, que la intención de estos individuos era una intención letal. Y era una intención letal porque, como se le manifestó al inicio, estos individuos no son ciudadanos cualquiera. Estos individuos son conocedores de armas de fuego. A diferencia de un civil que no tenga conocimiento de armas de fuego, el que dispara sabe el objetivo a donde está disparando. Y son ciudadanos que están acostumbrados a estar en este tipo de eventos que a lo mejor que para cualquier otro ciudadano fuera de importancia para disparar a donde sea sin un objetivo en específico. Pero ese razonamiento con ustedes no lo podemos hacer por los motivos que ya nosotros hemos establecido en las motivaciones anteriores. Ahora bien, las pruebas que nos aporta el Ministerio Público no nos dan a entender que la intención que hemos retenido ha sido consumada, porque ninguna de los impactos que se realizaron se determinan de manera precisa si impactaron a alguna de las víctimas en el proceso. Había intención, pero esa intención no fue consumada. Y por lo tanto, entendemos que la conducta de estos dos imputados se retiene a la conducta de tentativa consagrada en los numerales 2 y 295 de nuestra normativa procesal, de nuestra normativa penal vigente. En cuanto al ciudadano César Mariñez Lora, la banda acusadora ha señalado a este, al igual que otro, de asociarse con la finalidad de asesinar, pero de manera muy particular le ha indicado que fue la persona que coordinó, organizó, dirigió el operativo, o el operativo criminal, como lo denominan en la acusación, con todo dominio de hecho y que si su participación no hubiese ocurrido el mismo. Así como proporcionar su arma de reglamento o el arma que tenía asignada a Domingo Perdomo y que posteriormente al hecho también destruyó o trató de destruir la escena del crimen. En cuanto al diputado, hay hechos que no han sido controvertidos. Y los hechos no controvertidos es que este era coronel al momento de la ocurrencia del hecho. Esa era su función, y su función particular era ser el comandante del departamento operativo de este distrito de Villa Altagracia, con 34 años de servicio en la Policía Nacional. Este fue el que ordenó a todos los que se encontraban en el destacamento dirigirse hacia el retén y convocar a las patrullas motorizadas que andaban fuera del destacamento, pero que se unieran para hacer el retén. El hecho controvertido aquí es verificar si este tenía el dominio del hecho para su ocurrencia. Y aquí
para aclarar que lleva razón su defensa técnica cuando señala que de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y de la acusación que el Ministerio Público ha establecido, no se puede establecer que éste ordenó realizar los disparos en perjuicio de las víctimas. Ahora bien, de cara al hecho concreto que nos hemos venido viendo durante estos 2 meses, el imputado fue la persona que recibió la información por la radio de los presuntos sujetos. Fue la persona que dirige y organiza y da las instrucciones para que sus subalternos formaran el retén en la autopista, en el kilómetro 45 de la autopista Duarte. Inclusive a Guillermo Rosario, que como ya hemos dicho, no se encontraba de servicio en ese momento. Pero es además la persona que identifica y señala por la radio el objetivo que se venía persiguiendo desde Bonao. El vehículo blanco sin bumper detrás, porque coincidía con las características del vehículo que se estaba persiguiendo. Y es también la persona que por la radio informa que se están acercando con cautela porque están en clave. El diputado ostentaba el cargo de oficial superior dentro de la rama policial y por lo tanto tenía una superioridad por función dentro de esa rama. Es la persona que lleva la dirección y el control de todo el acontecimiento. Es el que dominaba esencialmente el hecho y su ocurrencia, ya que este era el que tenía el control para interrumpir la realización del hecho típico. Eso se afirma porque si realizamos un análisis hipotético en donde observando la acción ilícita que se estaba realizando en ese momento de disparar en contra de un vehículo por parte de sus subalternos y hubiese dado las instrucciones debidas para que no ocurriese, el evento no hubiese ocurrido. Ese dominio y esa dirección la tenía ese ciudadano imputado antes, durante y después. Y esa dirección fue demostrada por el Ministerio Público con sus elementos de prueba, por los hechos ya acreditados, que no vamos a mencionar nuevamente, y por las órdenes que da posteriormente al hecho para tratar, a sabiendas de lo que ha ocurrido, para tratar de modificar o tergiversar la escena real de lo que allí ocurrió. Por lo tanto, el tribunal, en mayoría, ha determinado que el ciudadano César Marín Eslora tenía dominio funcional y un aporte preponderante en la participación del hecho ilícito. Y por lo tanto, en base a esto, es que su conducta es plausible de retener o tiene relevancia penal para retenerle su responsabilidad. En cuanto a Emil Alexander, Domingo Perdomo, Juan Samuel Ogando y Anthony Castro, ha sido controvertido, al igual que los demás que eran policías con diferentes posiciones, y que el día de la ocurrencia de los hechos igual también se dirigieron hacia el lugar para ocasionar el retén. De manera particular tenemos que señalar al imputado Domingo Perdomo, ya que tenía un arma asignada
y en el informe balístico esta arma dice que no disparó. Pero de varios de los elementos probatorios, así como las declaraciones de varios de los imputados y el análisis que hemos realizado de las pruebas, hemos podido determinar que ciertamente a la persona que el imputado César Mañez Lora le encargó o le dio su arma fue a Domingo Perdomo, que fue el fusil marca Colt calibre 16. M16 calibre 5.56. Ahora bien, con este imputado, según el informe balístico, se ha manifestado que ha disparado. Pero una pregunta muy crucial y determinante de la defensa técnica de Domingo Perdomo, en el contrainterrogatorio que se le hiciera al perito que hizo la evaluación balística, esta le preguntaba: ¿dónde impactaron esos casquillos de fusil? Y este manifestó: no se determina que impactaron, solo se determina que pertenecen a esa pistola. Y la abogada le pregunta: ¿sabe a quién impactó? Y el perito manifiesta que no sabe. Esta pregunta fue crucial. Igual sirvió para Emil Alexander, para Juan Samuel Ogando y para Anthony Castro, que se encontraban en la misma situación. Porque si bien se hicieron, porque se encontraron casquillos, disparos de las armas de fuego que estas personas tenían en el momento del hecho, no resulta menos cierto que el Ministerio Público, las querellantes, no pusieron en condición a ese tribunal para verificar si ciertamente esos disparos que se hicieron impactaron en el vehículo. Entonces, ante esa situación caben varias interrogantes. ¿Hacia dónde se dirigieron los disparos que accionaron estos imputados? ¿Al aire? ¿Al suelo? ¿Cuál fue la intención al momento de disparar de estos imputados? ¿Llegaron a impactar con sus dispositivos, con sus disparos, el vehículo donde iban las víctimas? En caso de impactarlos, ¿dónde lo impactaron? Esas dudas, esas preguntas se las hizo el tribunal al momento de realizar su deliberación. Y esas preguntas no fueron respondidas con las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Y ante una duda razonable, es evidente que la conducta que desarrollaron los imputados en ese momento no es penalmente relevante, o por lo menos no existe elemento probatorio aportado en el expediente con los cuales podamos retener su responsabilidad penal. En cuanto al imputado Norquis Rodríguez, de los hechos analizados, hemos podido advertir que del propio relato fáctico que el Ministerio Público le ha atribuido, la mayoría de este tribunal no ha encontrado una conducta penalmente relevante. La conducta que se le atribuye a Norquis Rodríguez es de conducir el vehículo en la escena del hecho. Y esto, por sí solo, de cara a la eliminación de la asociación de malhechores, que evidentemente no constituye una conducta relevante, ni muchísimo menos una conducta de dominio sobre el hecho público. Y por lo tanto, en cuanto a este, no es posible retener una responsabilidad penal. Para determinar la pena a imponer, utilizamos los criterios establecidos en el artículo 339, pero de manera muy particular, el grado de participación de cada uno en la infracción, los móviles que llevaron a cabo
la conducta que se realizó posterior al hecho. El efecto futuro de la condena en relación a los imputados y sus familiares y, sobre todo, la gravedad del daño causado a las víctimas, sus familiares y muy importante en este caso, a la sociedad en general. A la sociedad en general porque, como les dije en un inicio, y con esto termino, ustedes no son ciudadanos normales. Ustedes son ciudadanos que están encaminados a mantener el orden social. Y que los ciudadanos normales esperamos de ustedes la mejor de las conductas y la protección de vida. Y tomando esto en cuenta, el tribunal hizo una escala de la pena dentro de la escala de las penas que permite el tipo penal de homicidio voluntario y de tentativa de homicidio voluntario, que va de 3 a 20 años de prisión, como se dirá en el dispositivo. Pero le paso la palabra a la magistrada Maciel para que se refiera en cuanto a las ejecuciones. Bien, de manera accesoria, el tribunal estuvo apoderado para conocer de varias demandas en reparación de daños y perjuicios, incoada por los señores María Antonia Muñoz Marte y emérita